Nuevamente pasados a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha regalado. Damos gracias que nos acompañen esta mañana y les hacemos la invitación de esta mañana, si el estudio de la escuela sabática es de agrado para cada uno de ustedes, por favor compartirla con sus compañeros, con sus amigos y sus familiares. Y tenemos nuevamente nuestra escuela que hemos estado estudiando a través de este trimestre, que lleva por título Una iglesia fiel, donde hemos estado compartiendo al mensaje de la palabra de nuestro Dios, de aquella iglesia primitiva que nuestro Dios desde el principio la acompañó y la está llevando a través de diferentes etapas. Vemos la identidad de esta iglesia, que aun cuando es perseguida, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, siempre acompaña a su iglesia. Y también hemos visto cómo a través de los tiempos cada uno de nosotros, como la iglesia de nuestro Dios y como esa iglesia fiel, aún en los momentos difíciles, en los momentos alegres, cómo caminamos cada uno de nosotros en esa fidelidad ante la presencia de nuestro Dios. Y esto nos hace la invitación a cada uno de nosotros en nuestros tiempos, que la iglesia, hasta los tiempos difíciles, en los tiempos que estamos viviendo, que sea una iglesia que alaba al Señor y que le es fiel en todo lo que hace. Yo creo que es lo que vamos a estudiar en esta rica mañana. Recordemos que la serie de nuestro trimestre es Una iglesia fiel, donde hemos estado hablando de la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia de nuestro Dios, que permanece firme ante las promesas de nuestro Dios. Y en esta mañana tenemos la lección número 9, que lleva por título En una visión. Y vamos a ver cómo nuestro Dios, a través de los tiempos, y quiero que sepan que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y hasta nuestros tiempos, cómo nuestro Dios ha hablado en visión a sus santos hombres para que el trabajo, el ministerio siga avanzando, para que el evangelio llegue a las personas que están en diferentes lugares del mundo. Y gloria sea nuestro Dios, que ha mandado de su Santo Espíritu para que su iglesia se mueva. Y cuando hablamos del libro de los Hechos, estamos hablando de lo que el Espíritu Santo hace con cada uno de los apóstoles para que la palabra, para que el mensaje llegue a todas las naciones. Y el texto que tenemos base en esta rica mañana se encuentra en el libro de Salmos. Y recordemos, nuestro título es En una visión. Y dice libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 19. Y vamos a ver cómo nuestro Dios ha hablado en visión para que su palabra llegue a las naciones y a los pueblos. Dice el salmista 89, 19, entonces hablaste en visión a tus santos. Y a través de los tiempos, a través de los años, hemos visto que nuestro Dios ha hablado en visión. ¿Para qué? Para que su mensaje, para que su palabra y para la iglesia se mueva de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dice, entonces hablaste en visión a tus santos y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Así que gloria sea nuestro Dios. Y en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, vamos a ver cómo nuestro Dios utilizó a esos santos hombres y les dio visión para que la palabra de nuestro Dios avanzara. Recordemos que cuando estamos leyendo el libro de los Hechos, vemos algo muy bonito de que ahora el evangelio llega también a los gentiles. Lo que estaba profetizado, lo que estaba en el Antiguo Testamento, ahora vemos que el evangelio, y la gloria sea nuestro Dios, que llega a los gentiles aún en momentos difíciles en que aquel Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Vemos que estos cristianos avanzaban, caminaban, salían de Jerusalén, iban a Samaria, a diferentes lugares, y iban predicando el evangelio, y la predicación iba extendiéndose también a los gentiles, de tal manera que hasta nuestros tiempos ha llegado la palabra de nuestro Dios. Ahora Dios utilizó en aquel tiempo a sus hombres, a sus santos, ¿para qué? Para que pudieran entender el propósito que tenía para su iglesia. Por medio de visiones, a nuestro Dios habló a aquellos hombres para que pudieran entender cuál era el propósito o cuál era el siguiente camino a seguir. Tenemos en esta mañana algunos propósitos muy hermosos en esta escuela y recordémonos, nuestro título es En una visión. Uno de los propósitos que tenemos en esta mañana es de qué manera se aprecia o es diferente la obra de Dios ahora en Hechos 10 comparada con Hechos 8 y 9. Yo creo que en las lecciones pasadas hablamos del libro de
Hechos 8, capítulo 8 y capítulo 9. Y ahora vamos a ver el versículo 10. Y vamos a ver la continuación de cómo el evangelio sigue llegando a los gentiles. Así que vamos a ver si es diferente o vamos a ver si se parecen. Y yo creo que leyendo el libro de los Hechos capítulo 10 nos vamos a dar cuenta de qué manera o es diferente o se parece a lo que leímos en el capítulo 8 y el capítulo 9. También vamos a ver cuál es la distinción o trasfondo de dónde viene lo común y lo inmundo. Yo creo que vamos a entender esto, que en el Antiguo Testamento se habla de las comidas inmundas, y vamos a relacionarlo con la visión que tiene ahora Pedro. Y dice también otro de los propósitos, cómo es que Pedro interpreta la visión y cuáles son sus consecuencias. Así que vamos a ver la interpretación de esta visión que tiene Pedro, y recordemos que tiene una interpretación. Inmediatamente tenemos que pensar que esta visión que tiene Pedro tiene un mensaje para con cada uno de nosotros. No podemos tomarlo literalmente, sino que es una visión que tiene un mensaje, y en el mismo libro de los Hechos capítulo 10 y capítulo 11, Pedro nos da exactamente a qué se refiere esta visión que él tiene, y la vamos a ver en unos minutos. También vamos a ver qué tradiciones de la iglesia tenemos que pueden ser un obstáculo para nuestra misión. Y recordemos que nuestra misión la hizo clara nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: vayan y prediquen el evangelio, y también quisiéramos discípulos. Así que esta es la misión de cada creyente, de ir y llevar la nueva noticia a las naciones, y que hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la misión es muy clara. Ahora, ¿qué tradiciones de la iglesia tenemos que pueden ser un obstáculo para nuestra misión? ¿Qué es algo que nos impide o no nos deja avanzar por esas tradiciones que se tienen? También dice: son los santos y lo inmundo, categorías bíblicas vigentes para nuestros tiempos. Y vamos a ver que, recordando que nuestro Dios desea que su pueblo, así como en la antigüedad deseó que fuera un pueblo santo, singular, hasta nuestros tiempos también nos ha llamado a que seamos un pueblo santo y que nos apartemos de lo inmundo. También, ¿ha experimentado alguna vez usted eventos que han pasado, que rompen fronteras? Como lo hizo Pedro, que tiene que salir de donde están los judíos para ir a donde estaban los gentiles. Pues vamos a ver esto, y en esta mañana les voy a invitar que nos ubiquemos ahora en el libro de los Hechos, donde vamos a estar continuando la enseñanza que tiene tanto Pedro para cada uno de nosotros por medio del libro de los Hechos. Recordemos que el evangelio está avanzando, que el evangelio está llegando a los gentiles, que ahora se ha abierto la puerta para que también aquellos que no teníamos esperanza, que no teníamos promesa, ahora llega la palabra a cada uno de nosotros, y se abre esa puerta para que los gentiles conozcan ahora las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pues con esto en mente, voy a invitarles que vayamos al libro de los Hechos, donde vamos a estar hablando ahora de un varón, Cornelio, que nos va a dar una enseñanza, y vamos a ver cómo este hombre, siendo gentil, el Señor también toca el corazón de este hombre para que también el evangelio avance. Recordemos que la iglesia tiene su identidad. El Señor le ha dado identidad de que vaya y predique el evangelio, aun cuando hay momentos críticos, difíciles. Cuando Saulo perseguía a la iglesia caminaba e iba predicando el evangelio de nuestro Dios. Dice el libro de Hechos capítulo 10, dice la palabra de nuestro Dios, y voy a esperar que lo tenga porque tenemos una lectura poco grande, pero gloria sea nuestro Dios, que por medio de ella vamos a entender cómo el evangelio llegó hacia los gentiles, y cómo Pedro, siendo judío, va y visita un hogar gentil. Y dice la palabra de nuestro Dios, libro de Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Aquí tenemos ahora en Cesarea a este hombre Cornelio. Dice: centurión de la compañía llamada La Italiana. Así que tenemos este hombre es un gentil, un hombre que tiene poder, y dice el verso 2, piadoso y temeroso de Dios. Cualidades que tiene este hombre, no siendo judío, no siendo del pueblo de nuestro Dios, mas sin embargo es un hombre que es temeroso de Dios y también es piadoso. Y dice el verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda
su casa. Aquí tenemos un grupo de personas que tiene Cornelio y dice que es piadoso y que es temeroso. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí tenemos este Cornelio que ayuda a la gente, y también cuando ayuda a la gente dice que hacía oraciones siempre a nuestro Dios. Así que es un varón gentil que lo vemos ahora en otro lugar, en Cesarea, y tenemos a Pedro en otro lugar, en Jope, donde vamos a estar viendo que Dios habla y al mismo tiempo está hablando en dos diferentes lugares, pero con el mismo propósito. Recordemos que Cornelio está en Cesarea y recordemos que también Pedro está en Jope. Sin embargo, el mismo propósito que hay en el uno, hay en el otro, se va a cumplir por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo obra esa visión? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo nuestro Dios manda de sus ángeles para que la visión que se tiene sea esa visión clara y amplia tanto para Cornelio y para Pedro? Dice el verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Aquí está Cornelio, que recibe la visitación nuevamente por medio de las oraciones. El corazón de nuestro Dios es tocado y ahora nuestro Dios manda a un ángel que vaya y visite a este Cornelio por medio de una visión. Nuevamente, vio claramente en una visión. Estamos viendo que es una visión donde ahora aquí Cornelio va a recibir un mensaje, una enseñanza. ¿Y qué va a pasar con esta visión que ahora nuestro Dios tiene para Cornelio? Recordemos que Cornelio es un gentil y hemos estado viendo tanto en el capítulo 8, el 9, estamos viendo que llega ahora a la oportunidad de que el gentilismo se acerque ante nuestro Señor Jesucristo. Dice el 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? O en otras palabras, ¿qué quieres, Señor? Dice, y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido, dice, ante la memoria o presencia delante de nuestro Dios. Ahora aquí tenemos que, gloria sea nuestro Dios, que aquel Cornelio en sus oraciones, en sus limosnas, en sus ayunos, ahora dice la palabra de nuestro Dios que estas oraciones habían llegado ante la presencia de nuestro Dios, y ahora Cornelio recibe la visita de un ángel de nuestro Dios. Ahora tenemos que nuestro Dios llega, visita por medio de ese ángel, visita a aquel Cornelio y le tiene una visión, le tiene un propósito a aquel Cornelio. Vamos a ver qué es lo que nuestro Dios tiene para Cornelio. Y dice el verso 7. Dice la palabra de nuestro Dios. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a uno devoto soldado de los que le asistían. Después de que llega el ángel de que está ahí en la casa, nos damos cuenta que se va el ángel, inmediatamente empieza ahora Cornelio a buscar a personas con el propósito que nuestro Dios le había dado. Dice el verso 8, a los cuales envió a Jope. Ahora está este ángel, le dice en el verso 8 que va a mandarlos a Jope, allá donde está Pedro, y recordemos, hay 2 visiones, ahorita vamos a ver la segunda, pero estamos viendo la visión que tiene este varón de nuestro Dios, Cornelio, donde se han oído sus ruegos, sus peticiones, y ahora el ángel le visita, y cuando le visita inmediatamente, dice el 7 que se va el ángel, inmediatamente Cornelio agarra a sus criados y también a un soldado. Y dice el 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora lo manda a estos siervos y a este soldado, los manda a Jope. Recordemos que en Jope hay un varón que se llama Pedro y que por medio de la visión le dice que vaya a Jope, donde hay un varón que necesita venir a visitar a Cornelio. Nuevamente quiero que estemos claros en esto. Hay 2 visiones. La primera visión es la de Cornelio, donde platica el ángel con Cornelio, le está diciendo que vaya a Jope, donde hay un varón que se llama Pedro, para que lo traiga a casa de Cornelio. Ahora veamos el verso 9. Al día siguiente, dice la palabra de nuestro Dios, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea o arriba, a la azotea, dice, para orar cerca
de la hora sexta. Ahora tenemos en otro lugar, ya vimos lo que pasa en Cesarea con Cornelio. Ahora tenemos que van a Jope, y cuando van a Jope, ahí está Pedro que se sube a la azotea y también está en oración. Y dice el verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Así que tenemos aquí a Pedro que va a tener ahora él una visión. Recordemos, ya Dios habló a Cornelio por visión. Ahora va a preparar a Pedro para que ambos se cumpla lo que nuestro Dios, o el propósito que tenía nuestro Dios, de que los gentiles también tuvieran la oportunidad de recibir promesa y de no ser extranjeros, sino también recibir esas promesas que tiene nuestro Dios. Así que vemos que se sube a aquel Pedro, a aquel segundo techo, y dice el 11. Y vio el cielo abierto. Aquí vemos la visión que ahora va a tener este Pedro. Dice que se sube y tiene hambre. Mientras le están preparando los alimentos, le va a pasar algo maravilloso. Dice que le sobrevino un éxtasis. Y dice el 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Dice que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra. Aquí está Pedro arriba teniendo hambre, tiene ahora también una visión donde nuestro Dios va a cumplir su propósito, ya lo está haciendo con Cornelio, ahora viene por medio de Pedro. Y dice que baja un lienzo grande de los 4 puntos de la tierra. Y dice el 12, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Así que baja un manto grande, y cuando baja un manto grande dice que allí aparecen animales cuadrúpedos, reptiles y de toda ave del cielo. Y dice el 13, dice, y le vino una voz, se oye una voz, aquel es Pedro que está en esta visión, dice que se le oye una voz y le dice, levántate Pedro, mata y come. Entonces aquí vemos el primer llamado que se le da a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Y dice el verso 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura o inmunda he comido jamás. Así que vienen en este lienzo, vienen animales de la ley de la alimentación que Pedro no probaba ni comía, pero sin embargo se le dice, ¿sabes qué, Pedro? Mata y come. Y él contesta, él sabe la palabra de nuestro Dios, él conoce la ley de la alimentación, y ahora Pedro dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Así que aquel Pedro conoce la ley de la alimentación, donde no se deben de comer animales inmundos. Mas sin embargo, en esta visión, en este lienzo, aparecen animales inmundos. Inmediatamente Pedro está confundido, no sabe qué es lo que está pasando, o no sabe qué es lo que el Señor tiene para Pedro. Y dice el verso 15, volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora aquí tenemos que se oye la segunda vez y se le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Lo que Dios limpió, no le llames inmundo. Así que Pedro no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Él conoce la ley de la alimentación, él sabía que no debía de comer esos animales inmundos que venían bajando en ese lienzo, mas sin embargo se le dice a Pedro, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Nuevamente aquí tenemos a un Pedro que conoce la ley de la alimentación. Él sabe que esto es inmundo y que no se debe de comer. Pero recordemos que esto no es literal. Recordemos que esto es una visión que el Señor tiene para Pedro. ¿Qué es la interpretación de la visión? Más adelante lo vamos a ver, pero estamos viendo aquí a Pedro que no está entendiendo exactamente con claridad qué es lo que el Señor le está diciendo. Dice el verso 16. Entonces se hizo por tercera vez, dice, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Después de que le dice la tercera vez, vemos ahora que ese lienzo se va hacia el cielo. Y dice el 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaba, una vez más, quiero que sepan que Pedro hace la pregunta a sí mismo, ¿qué significa esta visión? Nuevamente, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. Él sabía que era una visión, ahora él se hace la pregunta, bueno, ¿y cuál
es el significado de esta visión? Nuevamente recordemos, porque cuánto movimiento religioso dice, bueno, el Señor le dijo a Pedro, mata y come, pero ahora recordemos algo, que esta es una visión y que tiene un significado. No que vayas y mates animales inmundos y los comas, sino que tiene un significado. Aquí la palabra clave que quiero que veamos, primeramente, que es una visión y que tiene un significado. Y que Pedro se hace la pregunta, porque él sabe que no debe de comer animales inmundos. Entonces él dice, bueno, ¿qué significa la visión que he visto? Y dice, he aquí los hombres que habéis sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la casa donde estaba Pedro. Así que Cornelio manda a estos hombres, Pedro tiene la visión en este lugar, ahora vemos que llegan estos hombres, mientras aquel Pedro tiene esta visión. Vayamos al 18. Dice, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ahora tenemos estos hombres que cuando llegan allá a la casa donde está Pedro, allá a Jope, inmediatamente preguntan por Simón. ¿Por qué? Por la visión que tuvo aquel Cornelio de que ve y trae de Jope a Pedro. Así que Dios está obrando acá en Cesarea con Cornelio, Dios está obrando en visión también con Pedro. Ambos tienen una visión y el propósito vamos a verlo enseguida. Dice el 19, mientras Pedro pensaba en la visión, nuevamente está pensando en la visión, hay inquietud en el qué es esta visión, qué significa lo que Dios me ha puesto en visión. Nuevamente, no es algo literal de que mates el cerdo y te lo comas, no, él dice, ¿qué quiere decir esta visión? Y dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, nuevamente el Espíritu obrando, el Espíritu Santo obrando en aquel Pedro. He aquí, 3 hombres te buscan. Aquí viene inmediatamente estos hombres que le buscan y dice, levántate pues y defiende y no dudes de ir con ellos porque yo lo he enviado. El Señor en visión le dice, sabes que levántate, hay hombres que te están esperando y no dudes de ir. ¿Por qué? De dudar por una sencilla razón, de que los judíos y los gentiles no podían juntarse. Pedro siendo judío, aquellos hombres siendo gentiles, pero nuestro Dios ya está preparando a Pedro para que vaya y inmediatamente dice, y no dudes de ir. Así que ya el Señor ha preparado a Pedro. Dice el verso 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que ustedes están buscando. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Inmediatamente Pedro baja de ahí abajo después de esa visión y les dice, bueno, yo soy Pedro, ¿qué es lo que quieren? Y dice el 22. Ellos dijeron, mire lo que le dicen aquellos hombres a Pedro. Dice, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, dice, de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Nuevamente quiero que veamos algo donde la palabra de nuestro Dios, donde el Espíritu Santo está obrando. Cornelio tiene visión, Pedro tiene visión y ambos ahora se van a encontrar con esa visión que Dios tiene para la iglesia primitiva. Veamos ahora el verso 23. Entonces, habiéndolos entrar, los dice, pásenle, dice, los hospedó y al día siguiente levantóse, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos que había en Jope. Ahora se quedan allí al siguiente día, inmediatamente Pedro, recuerden que se le dijo, no dudes, tú tienes que ir, ahora Pedro va a ir nuevamente. ¿Qué escándalo se puede hacer en el futuro de que Pedro ande con los gentiles? Sin embargo, el Señor tenía preparado este camino para ambos. Dice el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Ahora vemos que aquel Cornelio está esperando que llegue Pedro. El momento ha llegado en que ahora se topa tanto Cornelio por el lado de los gentiles, se toca a Pedro por el medio de los judíos y Cornelio le está esperando con sus familias, con sus parientes y con sus amigos. Y dice el 25, cuando Pedro entró,
salió Cornelio a recibirle, dice que se postró a sus pies y le adoró. Aquí tenemos Cornelio inmediatamente, está contento, está alegre de que ha llegado aquel Pedro, pero miren lo que le contesta Pedro en el 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Le dice, ¿sabes qué? No me hagas reverencia de esta manera, yo soy hombre igual que tú. Y dice el 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Así que entra aquel Pedro a la casa de Cornelio allá en Cesarea, y cuando entra inmediatamente ve que hay más gentiles en ese lugar, y dice el 28, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Las primeras palabras de Pedro fueron, los judíos no se juntan con los gentiles, mas sin embargo sigue diciendo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o impuro o inmundo. Si vemos aquí donde la visión que tiene aquel Pedro la está comprendiendo, la está entendiendo, donde dice que no llame a ningún gentil, tanto común o inmundo. Aquí se está cumpliendo la palabra de nuestro Dios, donde el evangelio iba a entrar también a aquel pueblo gentil. Así que vemos aquí que está entendiendo Pedro, y por eso dice, usted dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Dónde le mostró Dios esto? Quiero que sepan que le mostró en aquella visión donde le dice, mata y come, lo que Dios limpió, puedes comerlo. Y ahora dice de la siguiente manera, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Común o inmundo. Al hombre, se estaba refiriendo al hombre que ahora iba a tener la oportunidad de acercarse a las promesas de nuestro Dios. Dice el 29, por lo cual al ser llamado, dice, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice el 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que yo estaba, dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Nuevamente aquí tenemos a aquel Cornelio que empieza a explicarle exactamente qué estaba haciendo el que tenía la visión. De la misma manera quiero que sepan que Pedro estaba teniendo su visión. Ambos tienen su visión y ahora los vemos a ambos juntos. Sigue diciendo ahora el verso 31. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que tenemos que le empieza a explicar exactamente todo el proceso que hizo a Cornelio para traer a Pedro. Dice el 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjense bien aquí algo maravilloso que Cornelio le dice a Pedro. He aquí todos estamos en la presencia de Dios. Algo bonito, algo de bendición, donde Cornelio entiende el grande propósito de nuestro Dios. Dios ha enseñado a Cornelio, Dios ha enseñado a Pedro, y ahora Cornelio usa unas palabras tremendas donde dice, he aquí estamos todos en la presencia de Dios. Dice, todos, dice, he aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Así que ahora Pedro va a ser el instrumento para llevar el evangelio a aquellos gentiles que se les consideraba inmundos. Ahora el Señor dijo, no le llames común. Ahora aquellos gentiles van a recibir también la promesa de nuestro Dios. Pedro está entendiendo aquella visión que Dios le había mostrado. Dice el 34, entonces Pedro dice, abriendo su boca dijo, en verdad,
comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿De qué se está refiriendo aquella visión de aquellos animales inmundos que bajaban en aquel lienzo? Dice, me he dado cuenta en verdad. Dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquel lienzo, aquellos animales estaban representando a la humanidad inmunda, perdida, común. Ahora nuestro Dios les está llamando a la promesa, y quiero que sepan que Pedro entiende ahora esa visión, ese propósito que Dios tenía tanto para con los gentiles y tanto para la casa de Cornelio. Dice el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Si recordemos, de toda nación, únicamente de allí de donde estaban, sino ahora el evangelio se va, rompe barreras, el evangelio se extiende de cualquier nación. Dice que le teme, dice Dios a justicia y se agrada de ellos. Por eso el salmista dice, naciones todas, batir las manos y alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio iba a llegar a las naciones. Recordemos lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: vayan y lleven este mensaje en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ahora está diciendo aquí las mismas palabras, ahora, sino que en toda nación se agrada de él que le teme y hace justicia. El evangelio llegando a las naciones. Y dice el 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vemos ahora que aquel Pedro está predicando, está anunciando que nuestro Señor Jesucristo vino a traer paz, vino a traer tranquilidad para que todas las naciones pudieran acercarse a nuestro Dios. Corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, o para que toda nación que crea en Él pueda recibir la vida eterna. Así que tenemos aquí que esta visión que tiene Cornelio, esta visión que tiene Pedro, ahora la estamos juntando de que el evangelio está llegando a las naciones. Dice el 37. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahora les está haciendo un recordatorio de la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando vino. De ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está predicándole Pedro a aquel grupo de gentiles de cómo por medio de nuestro Señor Jesucristo recibimos la salvación, que Él nos ha justificado, que Él nos llenó ahora de promesas, y aquel corazón de Pedro, aquellos gentiles ahora están recibiendo el mensaje de nuestro Dios. Dice el 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos hablando de nuestro Dios, de cómo nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo hizo sanidades. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, y de tal manera que ahora se abre la puerta para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice el 39, y nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque ellos caminaron con nuestro Señor Jesucristo, ellos lo vieron, ellos vieron todas las sanidades, ellos vieron las resurrecciones que hizo, ellos vieron también que aún nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y quien mataron colgándole en un madero. Aún le recuerda a Cornelio, ¿saben qué? Este Hijo de Dios, este Mesías que vino y murió, quiero que sepan que fue al madero para morir por cada uno de nosotros. Y yo creo que el libro de Isaías nos dice que como cordero fue llevado al matadero. Y dice el 40, a este levantó Dios al tercer día, Él le hizo que se... la gloria sea con nuestro Señor Jesucristo, gloria sea nuestro Dios. Fíjense bien todo lo que está sucediendo. Está predicando Pedro, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo le levantó al tercer día e hizo que se manifestase. Dice el 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Dice, ¿saben qué? Se manifestó, no a todos, pero a nosotros quiero que sepan que se presentó, nos dio pruebas por 40 días
que había resucitado, lo que vimos en el capítulo 1. Dice el 42. Dice, y nos mandó que prediquésemos al pueblo y que testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿Por qué? Todo lo que hay en los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él iba a venir, cómo nos iba a redimir y aún también cómo iba a ir hasta el madero. Y sigue diciendo al 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Quiero que sepan que aquella palabra llegó a aquellos gentiles. Inmediatamente el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y dice el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles fuera derramado también el don del Espíritu Santo. Así que vemos aquí que la visión de que bajo aquel lienzo, ahora estamos viendo que los gentiles como inmundos, ahora llega el Evangelio a ellos y también el don del Espíritu Santo llega a ellos. 46. Porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, dice, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Si el judío recibió la promesa del perdón de pecados por medio del bautismo, ahora dice Pedro, yo creo que también el Espíritu Santo ha sido derramado a los gentiles, ahora también ellos deben de que se les perdonen sus pecados por medio del bautismo. Y dice el 48, el último versículo del capítulo 10, dice, y mandó bautizarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nuevamente aquí tenemos ahora el gentilismo recibiendo el don del Espíritu Santo y también recibiendo el perdón de pecados por medio del bautismo. Lo mismo que recibía o que estaba recibiendo el judío, ahora lo está recibiendo el gentil. Ahora esta promesa ha llegado a las naciones, ha llegado hasta nuestros tiempos cuando lo aplicamos a nosotros, donde también el Evangelio pasa por las naciones. ¿Para qué? Para que reconozcan y conozcan que Jesús es Rey de Reyes. Vamos a ver en el capítulo 11. Tenemos algunos versículos también allí. Dice en el 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Llega la noticia hasta Judea. Lo que Pedro andaba haciendo allá en Cesarea, ahora llega la noticia. ¿Cómo puede ser que Pedro ande allá con los gentiles? Eso no debe de ser, pero vamos a ver. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de nuestro Dios. Llega la palabra, ahora está pasando fronteras, está pasando lenguajes, y dice el 2, y dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Inmediatamente hay un pleito allí, dice, ¿cómo puede ser posible? Esto no ha sido circuncidado. Otro problema tenían, ¿qué andas haciendo allá, Pedro? Aquellos son inmundos, no pueden juntarse el judío con aquellos extranjeros, pero ahora va a hablar aquel Pedro, dice el 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Inmediatamente aquí está el debate. Agarran a Pedro y le dicen, ¿qué andas haciendo allá? Pero recordemos que Pedro anda haciendo lo que en la visión Dios le mostró que hiciese. Dice el 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden todo lo que había pasado. Inmediatamente aquí está Pedro dándoles todo lo que le pasó a él. Y dice el verso 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y dice, vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia él. Empieza a decirle exactamente la visión que tuvo aquel Pedro. Pero ahora que está contando la visión, él ya sabía exactamente cuál era el propósito de nuestro Dios. Verso 6.
Cuando fijé en los ojos, dice, consideré y vi aquellos animales cuadrúpedos terrestres, y vi las fieras, y vi los reptiles, y vi las aves, y dice el 7, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come, y dije, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda puedo comer jamás en mi boca. Y dice el 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez y nuevamente por tercera vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y dice el verso 10, esto hizo 3 veces y volví, dice, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y dice el 11, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, dice, enviados a mí de Cesarea por medio de Cornelio, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos de ahí de Jope. Dice, entramos en casa de aquel varón que se llama Cornelio. Y dice el 13, recuerden que está contando todos los acontecimientos que le pasaron a aquel Pedro para que entendieran la razón, el motivo por qué Pedro andaba allá con los gentiles. Y dice el 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y vemos a que cuando Pedro empezó a hablar la palabra de nuestro Dios, aún se bautizaron, recibieron el don del Espíritu, y Pedro cuenta todos los eventos. Dice el 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. Y dice el 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La palabra de nuestro Dios, que había sido dicha de los profetas, ahora se cumple, donde llega el don del Espíritu Santo, donde aquellos gentiles fueron bautizados y reciben la promesa que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahora, con estos pensamientos, con estos capítulos que hemos leído, vamos a contestar, y yo creo que ya podemos ver algo más adelante sobre de ello. Dice la primera pregunta, ¿de qué manera se parece o es diferente tanto Hechos 10 con Hechos 8 y 9 de las semanas pasadas? Si recordemos, las semanas pasadas hablamos de Felipe y el etíope, 2 personas que también nuestro Dios tiene propósito para ellos. Aquel etíope leyendo el libro de Isaías y no sabe lo que está leyendo, pero Dios le dice a Felipe, acércate. ¿Cuál era el propósito? De que aún aquellos eunucos podían también entrar al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que van en par. También vimos a Ananías a Pablo, donde el Señor le abra ahora a Pablo para que también él lleve el mensaje tanto a judíos, tanto a gentiles, tanto a reyes, y una vez más vemos el propósito de nuestro Dios, que la palabra de Dios avance. Ahora, en este capítulo que acabamos de leer, le hemos visto a Pedro, hemos visto a Cornelio, donde también el propósito es de que la palabra de nuestro Dios avance. Si estamos viendo cómo nuestro Dios tiene ese propósito maravilloso, tanto en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, de que la palabra de Dios cruce las naciones para que la palabra de nuestro Dios llegue a aquellas personas que necesitan la salvación. Dice la segunda pregunta, ¿cuál es la distinción y el trasfondo de lo común y lo inmundo? Yo creo recordamos, tanto si está tomando notas o gusta leerlo después de que terminemos la lección, tanto Levíticos capítulo 11 y Deuteronomios 14, donde se habla de lo inmundo, donde nuestro Dios le dice al pueblo qué animales debe de comer, tanto los cuadrúpedos, tanto los animales que están en los océanos, tanto los reptiles, donde nuestro Dios le da al pueblo una ley de la alimentación, donde nuestro Dios dice, estos son los animales que puedes comer, estos son los animales que no puedes comer. Y nuevamente, si está tomando nota, Levítico 11 y Deuteronomios 14, en donde le dice de los cuadrúpedos que si tienen pezuña hendida y se rumean, dice, estos puedes comer. Y los que andan en el océano, dice, si tienen escamas y aletas, puedes comerlos. Así que hay ley para los animales que hay en la tierra,
y también para los animales que hay en el océano. Levíticos 11 y Deuteronomios 14. Así que por una parte, inmundos puede referirse a aquellas carnes que no deben comer. Y por otra, puede referirse a la impureza ceremonial o ritual. Quiero que sepan también aquellos animales que eran limpios, pero los llevaban ante los dioses, y dice que los sacrificaban a los dioses. Dice que aquellos animales se convertían impuros. Así que puede hablarse de ello. Ahora también veamos, la tercera pregunta dice, ¿cómo es que Pedro interpreta la visión y cuáles son sus consecuencias? Yo creo que la visión la vemos que no se estaba refiriendo de que matara un cerdo, de que matara una vaca, de que matara cualquier animal, sino se estaba refiriendo que el hombre se consideraba inmundo o común, mas sin embargo llegó el evangelio, llegó la palabra de nuestro Dios, recibieron el don del Espíritu Santo, fueron bautizados, de tal manera que ahí entendemos de que nuestro Dios, ahora de aquellos hombres que eran considerados como inmundos, no le llames inmundos porque Dios los ha limpiado. Y vamos lo vimos en Hechos 27, 28, si gusta a verlo, dice, hombre, no llames común o inmundo. Así que también puede verlo en Hechos 11, 18. Ahora las preguntas poquito más personales. ¿Qué tradiciones de la iglesia tenemos que pueden ser obstáculos para nuestra misión? Y quiero que sepan que hay muchos momentos, a veces si vemos a una persona, quiero que sepan que en el tiempo de Pedro no se juntaba con los gentiles porque los consideraba inmundos. Quiero que sepan que eso puede pasar en nuestra iglesia, de que no quieres juntarse con una persona que es pecador, creyendo que te vas a ensuciar como lo creía el judío, y puede hacer que la misión de la iglesia de llevar el evangelio a otras personas, a lo mejor una persona drogadicta, muchas de las veces decidimos no hablarle el evangelio de él porque creemos que nos vamos a contaminar a estar juntos con él. Pero quiero que sepan que el evangelio, miren, se llevó a un eunuco, a Felipe, predicó el evangelio, y cuántas de las veces nosotros escogemos a las personas que queremos hablarle, y ese es un error muy grande, escoger las personas que queremos hablarles. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que debemos de llevar el evangelio a toda nación y a toda lengua. Así que mucho cuidado cuando escogemos a quién queremos llevarle el evangelio. Ahora la pregunta número 2 dice, ¿son lo santo y lo inmundo categorías bíblicas vigentes para nosotros hoy? Quiero que sepan que todavía la ley de la alimentación de carnes que no puedes comer, quiero que sepan que todavía están vigentes. No es por la visión que tuvo Pedro de mata y come inmediatamente. A cuántos movimientos religiosos han dicho, ahí está, mire, ya el Señor quitó la ley de la alimentación, ya puedes comer lo que quieras, le dijo a Pedro. Pero acuérdense que es una visión que tenía un significado, y el significado era de que el evangelio iba a llegar a aquellos inmundos, a aquellos gentiles, y iban a reconocer a Jesús como Rey y Señor. Así que recordemos, ahora de lo santo, desde el Antiguo Testamento, veamos en el libro de Éxodo, ¿qué era lo que quería nuestro Dios para su pueblo? Libro de Éxodo 19, versículo 6. Ustedes serán para mí reino de sacerdote y una nación santa. ¿Qué es lo que quería nuestro Dios para su pueblo? Que fuera una nación santa. Igualmente, a Levíticos 11:44. Ahí adelantito, Levíticos 11:44. Mire ahora lo que tiene la palabra de nuestro Dios en Levíticos 11:46. Dice, yo soy el Señor, Levíticos 11:44, yo soy el Señor, su Dios, así que santifiques y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales inmundos que se arrastran, dice. Nuevamente, Dios diciendo que Él es santo y que Él desea que su pueblo sea santo, y que no nos contaminemos con animales que son impuros hasta nuestros tiempos. Dice también Levíticos allí mismo, a Levíticos capítulo 19, 1 y 2. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea o con la congregación de los israelitas diciendo,
sean santos, porque el Señor nuestro Dios es santo. Nuevamente, ahora viéndolo esto, vamos al libro de Pedro, mismas palabras, ahora para la iglesia, ahora para cada uno de nosotros. Al Antiguo Testamento se le habló a aquel pueblo de Israel y vemos primera de Pedro 1:16, mismas palabras, porque está escrito santo, sé santos porque yo soy santo. Pero mire lo que dice primera de Pedro 2:9, para la iglesia de hoy de nuestros tiempos, dice: porque ustedes son linaje, hablándole a la iglesia de nuestros tiempos, porque ustedes son linaje escogida, real sacerdocio, usted y yo somos real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar o para anunciar la obra maravillosa de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Ahora somos santos porque Él es santo, porque nos ha traído de las tinieblas y nos ha llamado a que anunciemos la palabra de nuestro Dios. Ahora la última pregunta que tenemos ahí, y esta es muy personal. ¿Ha experimentado alguna vez usted eventos que atraviesan fronteras como lo hizo Pedro, donde usted llevó el evangelio, donde Pedro llevó el evangelio a los gentiles, con ese miedo, con ese temor de que tanto los judíos y los gentiles no debían de juntarse? ¿Le ha pasado a usted una vez personalmente? En ocasiones pasadas me tocó que llevé el evangelio a un grupo de cholos, a lo mejor entre ellos había personas drogadas, mas sin embargo tuve que romper esa barrera para llevar el evangelio a estas personas que también necesitan de la salvación. En otras ocasiones me ha tocado también platicar por personas que están en la prostitución, pero sin embargo llevamos el evangelio hacia aquellas personas. ¿Para qué? Para que reciban a Jesucristo como Salvador. Quizá a usted le ha tocado llevar el evangelio hasta la cárcel, donde ha tenido que tener quizá ese temor, ese miedo, pero teniendo la confianza de que el Señor está con ustedes. Eso es pasar de ese miedo, esos límites, para llevar el evangelio a toda criatura. Ahora, cada uno de nosotros tenemos ese compromiso de pasar hacia aquellas personas, y a lo mejor es un prejuicio, a lo mejor batallamos, a lo mejor sufrimos. ¿Por qué? Porque si alguien nos ve que estamos platicando con un drogadicto, que estamos platicando con una prostituta, que estamos platicando con un homosexual de la palabra de nuestro Dios, a lo mejor puede empezar algo malo de usted. ¿Pero qué? Tenemos que llevar el evangelio a toda nación, a toda criatura. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesucristo estas personas reciban el perdón de pecado. Recuerde que alguien vino a la vida de nosotros, trajo el evangelio, trajo la palabra, y esa persona se acercó. ¿Cuál era nuestra situación? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos situación diferente, mas sin embargo la palabra fue depositada en nuestro corazón y hasta el día de hoy ha dado semilla. En esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, yo le hago la invitación que lleve el evangelio a quien se ponga en su camino. Extienda su mano con la palabra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que Pedro le llevó el evangelio a Cornelio. Recordemos que Ananías le llevó el evangelio a Pablo. Recordemos que ahora yo le voy a llevar el evangelio a otra persona para que también venga el conocimiento de nuestro Dios. En esta rica mañana, que el Señor les bendiga.